Andrei Chikatilo siembra el terror en Rusia durante 12 años matando a niños. Saca los ojos a sus víctimas. Extrae sus órganos y se come su carne. El payaso asesino John Wayne Gacy Jr. mata a jovencitos en Chicago. Tortura y mata a sus víctimas. Luego las entierra en su sótano. ¿Por qué se comportan de una forma que podría describirse racionalmente como malvada? Son personas que torturan y asesinan a alguien sin tener motivos para hacerlo. ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de persona haría una cosa así? Estas personas no son como los puros. No es como una caja de puros donde sabemos que cada uno es idéntico a los otros 49. Forman un grupo de personas únicas. ¿Qué distingue a estos asesinos del resto de nosotros? ¿Somos todos capaces de hacer el mal? ¿Qué convierte a alguien en una persona violenta? 3 elementos: abusos, daño cerebral y enfermedad mental. ¿Podría la combinación de estos 3 factores, abusos, enfermedad mental y daño o disfunción cerebral, crear un asesino? Investigaremos las vidas de los asesinos más conocidos para descubrir si esta teoría explica la violencia de sus actos. Empezaremos por el primer ingrediente: el daño cerebral. El cerebro de un asesino está dañado, por eso esa persona no es capaz de inhibir sus impulsos. Si piensa en hacer algo, lo más seguro es que lo haga. Si está haciendo algo, es muy difícil que deje de hacerlo. Si el área del cerebro que controla los impulsos está dañada, ¿puede llevarnos hasta el asesinato? El 1 de agosto de 1966, un hombre de 25 años llamado Charles Whitman se levanta, compra un arma y sube a la torre del reloj de la Universidad de Texas. Durante 96 minutos dispara a todas las personas que puede. Mató a 15 personas e hirió a otras 31 antes de que la policía lo matara de un disparo. Aquel fatídico día, Charles Whitman siente una necesidad imperiosa de matar. Pierde el control. Tras poner fin al mortal tiroteo de Charles Whitman, la policía encuentra una nota de suicidio. No entiendo qué me está pasando últimamente. Se supone que soy un hombre joven, normal, inteligente y razonable. Sin embargo, estos últimos días no recuerdo cuándo empezó. Soy víctima de muchos pensamientos extraños e irracionales. En su nota, Whitman pide que se estudie su cerebro. ¿Estaba dañada la mente de Whitman? Durante su autopsia, los médicos encontraron un tumor cerebral. Si un tumor afectaba el área del cerebro que controla los impulsos, algunos científicos creen que esto podría haber tenido algo que ver con su ataque de ira. Si existen daños, puede verse afectado el control de los impulsos y en casos extremos, como el de Charles Whitman, esto puede derivar en violencia. Otros asesinos presentan diferentes anomalías cerebrales. Cuando el payaso asesino John Wayne Gacy Jr. tenía 11 años, se golpeó con un columpio y a raíz de esto sufrió una serie de pérdidas de memoria temporales. 5 años más tarde, a los 16 años, se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro. Gacy mató a 33 jóvenes en Chicago durante los años 70 y los enterró bajo su casa. Arthur Shawcross es uno de los asesinos múltiples más conocidos que sigue con vida. Mató a 2 niños y luego cumplió 14 años de condena. Tras su puesta en libertad en 1987, estranguló a 11 prostitutas en Rochester, Nueva York. En algunos casos, se comió sus restos. ¿Una lesión cerebral podría tener algo que ver con sus actos? Él alegó que había sufrido frecuentes golpes en la cabeza durante su juventud. La primera vez yo tenía 15 años, en el instituto, cuando me golpearon aquí en... En una pelea. Sí, eso es. Recuerdo que cuando me golpearon, me miré las manos y tenía toda la cara llena de sangre. Y entonces me caí, me desmayé. Los escáneres de su cerebro mostraron un quiste en su lóbulo temporal derecho. La lesión cerebral es uno de los ingredientes necesarios para crear un asesino. Pero hay otro factor que puede servir de nexo entre la mente y la violencia. Un factor del cual puede que no sea consciente el asesino en potencia. Alguien estaba matando a esas mujeres. Pero no caí en la cuenta de que era yo quien lo estaba haciendo.
Este programa incluye contenidos e imágenes no recomendados para menores. ¿Qué convierte a una persona en asesino? ¿Existe una fórmula para crear un asesino múltiple? La enfermedad mental puede ser otro elemento. Casi todos los que he conocido padecían una enfermedad mental. El vínculo entre la enfermedad mental y el asesinato se demuestra en casos raros, aunque espeluznantes. En 1975, un zapatero de Filadelfia llamado Joseph Kallinger oyó cómo la voz de Dios le pedía que matara a su propio hijo. Luego reclutó a su otro hijo para torturar a otras 10 personas. En 1993, en una comunidad amish de Pensilvania, Ed Gingrich aseguró que estaba poseído por el diablo. Estaba convencido de que su mujer intentaba envenenarlo. Así que la golpeó y la destripó. Es la única persona amish condenada por un homicidio. Pero hay una historia incluso más horripilante que las de Kallinger y Gingrich. La de Ed Gein. Gein vive en una casa aislada en Wisconsin, dominado por su severa madre. Durante casi 40 años pasa los días leyendo las Sagradas Escrituras. Su madre muere en 1945. Ed tiene 39 años. Está solo y desconsolado. Aparecen los primeros síntomas de enfermedad mental. Empieza a sufrir alucinaciones. Oye a su madre hablándole. Y tiene visiones en el bosque. Buitres en las ramas. Rostros en las hojas. Se obsesiona con devolverle la vida a su madre. Empieza a robar tumbas, a buscar en las notas necrológicas mujeres mayores que acaben de morir. Guarda su piel para hacer ropa y pantallas de lámparas. Utiliza sus cráneos como cuencos. Su enfermedad mental le provoca delirios. Cree que es un instrumento de Dios y que Dios le pide que mate. Ed Gein asesina a una dependiente de una tienda, una mujer mayor que se parece a su madre. Cuando la policía registra la casa de Gein, encuentra su cuerpo decapitado colgado boca abajo. Su cabeza está en un saco de lona. Le ha arrancado el corazón y lo guarda en una bolsa de plástico. Los órganos y huesos de los cuerpos están tirados por la casa. En las paredes ha colgado las caras en descomposición de 9 mujeres. Debajo de su cama, una caja con narices cortadas. Todas las habitaciones de la casa de Ed Gein están mugrientas, excepto una. La habitación de su madre. A Ed Gein lo consideraron demente y se le declaró incompetente, por lo que no se le procesó. Cuando una persona se comporta de forma violenta, siempre surge la cuestión de que, bueno, ha perdido la cabeza, por lo tanto está loco. Y luego, por otra parte, también existe la opción de que simplemente tenga un mal carácter. Yo quería convertir la distinción entre la locura y la maldad en una ciencia. Su reto era poder distinguir un síntoma grave de enfermedad mental, de psicosis. Un estado en el que una persona no es capaz de diferenciar el mundo real del imaginario. Al igual que Ed Gein, un psicótico tiene alucinaciones, delira y sufre paranoia. Pero Ed Gein es un caso extremo. En la mayoría de los casos no está tan claro. Tras su arresto, los asesinos pueden alegar enfermedad mental. Es como si yo estuviera allí, pero también estaba aquí. Sí. Como si fuera 2 personas diferentes. Como si observaras lo que estaba pasando. Exacto. El asesino múltiple Arthur Shawcross estranguló a 11 mujeres. Pero justo antes de esos asesinatos afirma que experimentó una ruptura con la realidad. Me sentía atontado. Me sentía extraño. Sí. Cuando estaba en Dunkin' Donuts, a unos 400 metros de la casa, sabía que la policía vendría allí.
que hablaría del caso y yo estaría allí sentado bebiendo café, comiéndome una rosquilla o hablando con algunas personas con las que me relacionaba, pero no me daba cuenta de que no era consciente de que era yo quien lo hacía. El jurado no creyó su defensa. Se le declaró cuerdo y culpable. Diagnosticar una enfermedad mental es muy difícil y solo lo pueden hacer expertos como el Dr. Nestor, que se basan en una gran cantidad de tests. No puedo decirte cómo combinar las cartas, pero te indicaré si lo haces bien o mal. Están mezcladas y en cada caso tienes que ponerlas en el orden correcto para que cuenten la historia más lógica. Al paciente se le da una serie de tarjetas con dibujos. La mayoría de las personas pueden colocar estas tarjetas para crear una historia que tenga sentido. En este caso, jugar con cerillas puede provocar un incendio que puede descontrolarse y poner en peligro a los demás. Esta sucesión de hechos muestra el vínculo básico entre una acción y sus consecuencias. Las personas psicóticas tienen problemas para superar esta prueba. Les resulta difícil colocar las tarjetas en el orden correcto y entender la relación causa-efecto en un entorno social. Tras examinar a cientos de criminales, el Dr. Nestor hace una observación crítica. Las creencias de los psicóticos son intensas. La gran mayoría de la gente que sufre enfermedades mentales no es violenta. Es muy raro que un asesino psicótico sea violento. Pero existe un grupo muy reducido de personas que padecen una enfermedad mental y que presentan síntomas muy poco comunes, que probablemente provoquen índices elevados de violencia. Es un grupo muy reducido. Una enfermedad mental por sí misma normalmente no da lugar a la violencia. Pero en algunos casos, factores como una lesión cerebral pueden impedir razonar con claridad. Muchas veces no se consigue necesariamente un diagnóstico claro, pero tienen síntomas como la paranoia que hacen que malinterpreten ciertas situaciones sociales y a veces el comportamiento violento es una respuesta a una mala percepción de una situación social. Las lesiones cerebrales y las enfermedades mentales son factores importantes. Algunas lesiones cerebrales y enfermedades mentales impiden razonar con claridad, pero el tercer factor es el que alimenta la ira, los abusos en la infancia. Una persona que ha sufrido abusos tiende a ser violenta. Una enfermedad mental y algunas lesiones neurológicas pueden hacer que les resulte difícil o imposible evitar volverse violento. Tuve una infancia asquerosa, no me cabe la menor duda. Tommy Lynn Sells afirma que cuando era niño un vecino abusó sexualmente de él. Asesinó a 70 personas. Normalmente entraba en sus casas y los acuchillaba. Reconoce que su primera víctima podría tener alguna relación con su propia experiencia de la infancia. Fui arriba para ver qué pasaba y vi a aquel hombre practicando sexo oral con un niño. Entonces me dije a mí mismo, Dios mío, ese tío tiene que morir. Si tuviera una familia, no me encontraría en esta situación, eso seguro. No hubiera sido prostituta. Aileen Ward no se crió con sus abuelos. Afirmó que abusaron de ella física y sexualmente. Mató a tiros a 8 hombres. Andrei Chikatilo sembró el terror en Rusia desde 1978 a 1990. Engañaba a los niños en las estaciones de tren y se los llevaba a bosques cercanos. Allí les sacaba los ojos, les extraía los órganos y se comía su carne. La propia infancia de Chikatilo seguramente tuvo algo que ver en sus crímenes. Nació en una época de hambruna. Los rumores de canibalismo se extendieron. La madre de Chikatilo le dijo que a su hermano lo secuestraron para comérselo. Le advirtió que si no iba con cuidado le podría pasar lo mismo a él. Estos asesinos presentan un vínculo entre infancias violentas y crímenes atroces.